idea de la clase de hoy, el tema que vamos a abordar es sucesiones y series. El tema de las sucesiones tiene una antigua eh, raíz en la matemática. Eh, Cuando las miramos, una manera de mirarlas es como una secuencia de números, una sucesión de números, ¿sí? Entonces, es una lista que tiene un inicio, pero no tiene fin, ¿sí? Entonces, acá compartimos parte del material. Vemos una lista de números reales separadas por comas. Nos vamos a concentrar en esta clase en los números, en las listas de números reales, ¿sí? A ver, aquí hay alguien más en sala de espera, avísenme por favor. Bueno, una manera de mirar estas sucesiones es considerar que estas sucesiones son en realidad un nuevo tipo de función. Así que recordamos de matemática A, ¿qué cosa era una función? Una función es una relación particular entre dos conjuntos. Nos interesa particularmente las funciones numéricas. Ya trabajamos con funciones en matemática A. Así que vamos a mirar un poquito de el compartir. A ver, yo puedo compartir dos cosas ahí. Ahí comparto GeoGebra. ¿Están viendo GeoGebra? ¿O cuál Sí, pantalla están viendo? ¿Cuál de las dos están viendo? A ver, dejo de compartir y voy a volver a compartir para estar seguro de que están viendo lo que la pantalla mía, porque tengo varias pantallas de GeoGebra abiertas. Esta no es. A ver, ¿cómo hago para compartir la que yo quiero, esta pantalla? X cuadrado, a ver ahí. Quiero mostrar esta pantalla. ¿Están viendo una parábola? Sí. Bueno, sí, muchas gracias. Entonces estoy compartiendo lo que quiero compartir. Bueno, parábola, o vamos a cambiarla por la función 1 sobre x cuadrado, ¿sí? Estudiamos en matemática A y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a solo concentrarnos en una porción de este dominio. Y esa porción de este dominio van a ser los números naturales. Entonces, si de todo el dominio de f de x nos concentramos solo en los x, que son números naturales, lo que vamos a hacer ahora es acordarnos que este nuevo tipo de función solo acepta x naturales y lo vamos a renombrar para acordarnos bien. A partir de ahora vamos a llamarla a sub n, o en GeoGebra podríamos escribirla a de n. Entonces, ¿cómo vamos a crear esta sucesión? profe, Sí, dígame. hay un compañero, hay un compañero que quiere entrar. Gracias. ¿A quién le tengo? ¿A la Tatiana le agradezco? Sí. Muy amable. Hay dos compañeros, de hecho. Muchas gracias. Acá tengo abierto. Ahí. Gracias, acá. Alexis que me avisó por chat y yo no lo vi. Bueno, entonces ya estamos ahí. Y volvemos al GeoGebra. Bienvenidos los que han llegado recientemente. Entonces, vamos a utilizar la orden secuencia de GeoGebra. Y la orden secuencia vamos a usarla con una expresión. Vamos a decir que nuestra secuencia tiene la misma fórmula que la función f de x y la vamos a evaluar en números n, tales que n comienza en 1 y llega, por ejemplo, GeoGebra los va a hacer llegar solo hasta un valor determinado. Entonces vamos a decirle que lleguen hasta el valor, por ejemplo, 6. ¿Sí? Entonces, esto es una secuencia de GeoGebra. La voy a llamar secuencia AN, o A directamente. Entonces, ahora
aprieto Enter y me aparece una secuencia, me aparece la lista de números. Esto es la lista de los números, lo voy a poner en colorcito. ¿Alguien me quiere decir algo? Colorcito naranja. Ahí tengo mi secuencia, ¿sí? ¿Y cómo es la fórmula que tengo que entrar en GeoGebra para poder escribir esa secuencia? Es esto que voy ahora a escribir. Secuencia en color, también color, voy a poner en colorcito naranja. Entonces, si yo escribo, o en color, vamos a poner otro color, a ver, ahí, color. Si yo escribo lo que está en color verde en GeoGebra, me aparece lo que está en color naranja, ¿sí? Todavía esto no es una verdadera sucesión de la matemática. La sucesión de la matemática no tiene, como el GeoGebra, un final en 6. ¿Ven que yo le puse 6? Para acercarnos todavía más a eso, vamos a poner el final y lo vamos a representar con el n, el numerito n fin. Y n fin yo lo voy a poner arbitrariamente, por ejemplo, en 10. Ahí acabo de poner el último n fin, lo coloco en color verde claro, y este n fin igual 10, voy a cambiar la definición de la lista de GeoGebra para llegar hasta el número n fin. O sea que ahí tengo la posibilidad de agregar 10 elementos a mi sucesión, a mi lista de números en GeoGebra. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a representar, a reconocer que estos números pueden obtenerse a partir de la función f de x. ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a crear mi primer número como como el número de coordenada x igual a 1, f de 1. ¿Sí? O, dado que tengo la lista, voy a poder poner a de 1. Entonces, si coloco el número 1, a de 1, ahí, este número que está acá, vamos a ponerlo acá, con la definición. A ver si puedo crear acá la definición. Este número que acá aparece A no es ni más ni menos que el primer elemento de la sucesión, 1, y graficado en la forma de un punto de coordenada I igual a sub 1. Ahora voy a crear el segundo punto. Va a ser de coordenada en el eje x2 a sub 2. Y entonces acá nuevamente creo un texto cerca del punto B, que es justamente la definición de ese punto B. A de 2 no es otra cosa que el mismo f de 2. Entonces podemos ver que los puntos de una sucesión pueden representarse sobre la gráfica XY de la función que tiene la misma fórmula. A esta sucesión a sub n la llamaremos, la definiremos como a sub n igual a 1 dividido n. ¿Sí? Esta es nuestra definición de sucesión. Perdón, 1 sobre n al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una fórmula que es la misma fórmula de f de x. Lo pongo en color amarillo y lo pongo un poquito más grande. ¿Sí? ¿Se ve ahí? Y tal que puede representarse como puntos sobre la gráfica de f de x. ¿Sí? Entonces, vamos a poder utilizar lo que sabemos de matemática A. Hay 3 esperando, ¿no? Acabo de darme cuenta. Ahí está. Bueno. Vamos a poder utilizar todo lo que sabemos de matemática A para poder saber cosas acerca de esta lista de números. Por ejemplo, esta lista de números, la sucesión matemática 1 sobre n cuadrado, ¿crece o decrece? Bueno, en principio lo puedo saber simplemente mirando que si n crece, n cuadrado va a crecer, y 1 dividido un número que crece, claramente decrece. Pero a veces no es tan fácil. Entonces podré utilizar
las herramientas de matemática A, ¿cómo sería utilizar las herramientas de matemática A? Tomo mi función, f de x igual 1 sobre x cuadrado, la derivo, f' de x, la derivo y ¿cuánto me da la derivada de 1 sobre x cuadrado? ¿Recuerdan? ¿Alguien se acuerda de la derivada de 1 sobre x cuadrado? Lo ponemos en color turquesa, ahí tenemos la derivada, y simplemente haciendo el estudio de signos, para valores de x mayores o iguales que 1, puedo determinar que 1 sobre x cuadrado decrece para x mayor o igual que 1, y por lo tanto la función a sub n, la sucesión a sub n, que es una función de dominio n natural, decrece. Entonces, primera idea, sucesión es una lista que no termina nunca de números. En GeoGebra no las podemos representar con esta vista a esa sucesión, sino que vamos a representar una parte, la parte inicial de la sucesión. Ahí, por ejemplo, en color rosa o lila, representé los primeros 10 números. Si quiero representar más, puedo hacer una secuencia, por ejemplo, hasta 20 números, y ahí tendré 20 números de esta sucesión, y hay una correspondencia entre la sucesión y las funciones de matemática A, ¿sí? Toda sucesión, de la cual yo conozco la fórmula, por ejemplo, esta amarilla 1 sobre n cuadrado, yo podré trabajar con la función de matemática A correspondiente, ¿sí? ¿Qué nos interesa ahora de las sucesiones? Bueno, nos va a interesar construir una cantidad nueva, que también es una sucesión, que va a llamarse serie. Vamos a definir qué cosa entendemos por serie. Para nosotros, la serie la vamos a construir paso a paso del siguiente modo. Voy a abrir una nueva ventana de GeoGebra, así, y comparto, dejo de compartir esta, le voy a poner un nombre a esto que está acá, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a compartir nuestro nuevo GeoGebra, a ver, ahí está, tengo que cerrar esto que se prendió acá, comparto este GeoGebra que está acá, y ahora tienen que ver la función 1 sobre x solita, ¿la ven? ¿Se ve el nuevo GeoGebra? Sí. Bueno, entonces volvemos para atrás, definimos la función f de x igual 1 sobre x al cuadrado, ¿sí? No la voy a graficar porque no me interesa, y ahora voy a crear las siguientes cantidades. Voy a recordar que a sub n va a ser, a sub n es 1 sobre n al cuadrado, o sea, vamos a ponerlo aquí como un texto, 1 sobre n cuadrado, ahí está mi sucesión, a ver si la puedo poner en un color más amable, ahí está en color lila, mi sucesión 1 sobre n cuadrado. Entonces, voy a construir una nueva sucesión. Del siguiente modo, voy a llamar S1 a A1. ¿Sí? Entonces, esta nueva sucesión, S1 va a ser A1. Primera sucesión, y la vamos a poner en color naranja. A ver, ahí, naranja. ¿Sí? O sea, que ¿cuánto vale S1? Vale 1 dividido 1 al cuadrado. ¿Sí? Ahí tenemos el primer valor, o sea, 1. ¿No? Ahora voy a crear... Profe, Sí. perdón la interrupción, yo entré tarde
¿Está en sucesión o en series? Estamos de sucesiones, vamos a series ahora. Estamos definiendo Perfecto. series, ¿sí? ¿Sí? Gracias, perdón. Ningún problema, por favor. Entonces, ahora voy a crear el valor S2 de la sucesión. ¿Y quién va a ser S2? Va a ser A1 más A2. O sea, 1 sobre 1 al cuadrado más 1 sobre 2 al cuadrado. ¿Sí? Ahí lo ves, el segundo valor de la nueva sucesión naranja. ¿Se ve lo que estamos haciendo? ¿Sí? Ahora vamos a crear el S3. A ver si puedo ahí. S3, vamos a crearlo modificando S2. ¿Y quién va a ser S3? Va a ser todo lo que sumé antes más A3. O sea, 1 sobre 1 al cuadrado más 1 sobre 2 al cuadrado más 1 sobre 3 al cuadrado. ¿Sí? De este modo, yo puedo crear una nueva sucesión sumando los primeros términos de la sucesión base. A partir de ahora, A sub n la vamos a llamar sucesión base. Y ese n va a ser la sucesión de sumas parciales. ¿Sí? Entonces, ahora voy a copiar S3 y vamos a representar qué pasa cuando yo sumo k términos, los primeros k. Y voy a utilizar la notación de puntos suspensivos para poder representar lo que está pasando. O sea, a ver, 1 sobre k al cuadrado. A ver, esta notación de puntos suspensivos, la voy a poner en 2 renglones a ver si se entiende un poco más. A ver ahí. ¿Sí? No se pone en 2 renglones. ¿Cómo hago para poner en 2 renglones? Ahí. Ahí. Ok. Ahora, ¿se ve lo que estoy haciendo? Cuando sumo k términos, a eso lo voy a llamar SK. Es A1 más A2 más A3 más AK. Y va a ser 1 más 1 al cuadrado, más 1 sobre 1 cuadrado, más 1 sobre 2 cuadrado, más 1 sobre 3 cuadrado, más 1 sobre k cuadrado. ¿Está? Esta sucesión de sumas parciales, S, es una nueva sucesión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo sé, ¿es una lista de números? Sí. Yo sé cuándo comienza, sí, comienza en A sub 1. Y yo sé cuándo termina, no, puede construirse hasta el infinito, como quien diría, sin parar. No tengo límite. Puedo construirla sin detenerme nunca y nunca acabaría. ¿Sí? Entonces ahora vamos a volver a nuestra sucesión base y vamos a hacernos una pregunta sobre A sub n. Este A sub n, que ahora lo voy a agrandar un poquito, vamos a ver si lo agrando ahí. Ahí. Vamos a definir lo que es el límite de una sucesión. ¿Qué quiero decir yo con límite de una sucesión? Bueno, es algo que lo vamos a tomar de matemática A. A ver, volvamos a graficar f de x. ¿Sí? ¿Qué le pasa a f de x? No me interesan los f de x negativos, así que yo directamente voy a poner esta para acá y f de x la mando para acá. Solo me interesa la f de x positiva, de los x positivos. Entonces, recordemos de matemática A, ¿qué era? El límite, a ver si lo puedo poner como texto, acá, el límite de f de x para x tendiendo a, ¿se acuerdan de esto? Para x tendiendo a infinito. A ver. Ahí lo voy a poner acá, me quedó en color naranja, lo cambio a colorcito amarillo. Ahí tengo mi... A ver, no sé, ahí. Color amarillo, tengo mi límite. ¿Cuánto vale en este caso el límite de 1 sobre x cuadrado cuando x tiende a más infinito?
¿Alguna idea? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Cero? Bueno, es una fracción, ¿no? ¿Se acuerdan de que sabíamos calcular el límite de fracciones? A ver, ahí lo pongo con más desarrollo. Y sí, efectivamente, esto es una fracción cuyo numerador está fijo, y además tiende a 1, un valor no 0, y x cuadrado tiende a más infinito, por lo tanto tiende a 0. Vamos a decir que el límite de f de x existe, vale 0, y a esto lo podremos hacer también con a sub n. De acá podemos tomar la misma idea. ¿Hay gente esperando? Ahí llegó Lucas. Bueno. Acá entonces copio la misma idea y lo voy a hacer para a sub n. Entonces, a esto va a ser el límite de a sub n, y no nos va a interesar poner más infinito. ¿Por qué? Y porque la única posibilidad de límite va a ser que tienda a infinito. Entonces ahí tenemos el único límite que nos interesa. Ahí viene Berenice Vázquez. Bienvenida Berenice Vázquez y bienvenido Lucas. Entonces, bienvenida Berenice, ahora sí. Nos interesa para una sucesión los límites de la sucesión. Es decir, ¿qué pasa cuando n tiende a infinito? Me acabo de dar cuenta que me confundí en el coso amarillito este. Vamos a cambiar el valor por... Es más, no hace falta ni siquiera poner, en muchos libros van a ver que ni siquiera se pone n. ¿Por qué? Porque el único límite que nos interesa es que n tiende a infinito. No hay otro límite que nos interese para una sucesión. Por lo tanto, a imagen de lo que pasa con la función, vemos que el límite de una sucesión existe. En el caso de la sucesión, 1 sobre n cuadrado. ¿Sí? Podemos utilizar las herramientas de matemática A para calcular estos límites de la sucesión base. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasará con el límite de la sucesión S1? Bueno, para investigar un poco esto, vamos a recordar que hay una notación que nos permite anotar la sucesión S, la sucesión de las sumas parciales de A sub n. Repito, S, que es la sucesión de sumas parciales de sub n. Yo puedo escribir esta ¿cómo se llama? Sucesión de sumas parciales con una notación que es el símbolo de sumatoria. Entonces, por ejemplo, S2 lo voy a escribir así, n, empezando desde 1 hasta 2, ¿de quién? De 1 sobre n al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ahí acabo de escribir la S2. Estoy modificando la sucesión naranja S2. Bueno, notaré que si tengo que el límite superior del símbolo sumatoria vale lo mismo que el límite inferior, la suma comprende solo un término, como es el caso de S1. ¿Lo ven ahora? ¿Cómo se escribiría que quiero hacer 1 sobre 1 cuadrado más 1 sobre 2 cuadrado más 1 sobre 3 cuadrado? Bueno, es el símbolo de sumatoria, ¿sí? Pero ahora el símbolo de suma desde 1 hasta 3. Entonces, este símbolo me permite escribir más compactamente y sin puntos suspensivos la última SK. ¿Cómo voy a escribir la última SK? Le voy a poner que va desde 1 hasta K. Entonces, sobre A sub n, construyo esta serie, esta suma, todavía no tenemos ninguna serie, que es S1, S2, S3, SK. Ahora lo que voy a hacer es avisarles que dentro de 9 minutos se nos acaba el tiempo, así que vamos a recurrir
a que... ¿Alguien me estaba avisando de algo? Ahí está, gracias Tatiana Pascuali, gracias Dylan, que pusieron 0 en el chat. Entonces, ahora lo que me voy a preguntar es, ok, tengo una sucesión SK. ¿Qué pasará si hago que K tienda a infinito? O sea, SK. ¿Cómo será si yo a este SK a ver cómo lo puedo escribir, copio, ahí copio y lo pongo, lo voy a poner por acá, en color, a ver si lo puedo poner en colorcito, ¿no? Color verde claro y vamos a editarlo. Ahí, ¿qué pasará si yo me pregunto por este límite? ¿Qué pasa? Límite para K tendiendo a infinito. Que no es otra cosa que el límite de SK. Es decir, tengo una sucesión. ¿Lo ven ahí en color verde claro abajo de todo? Sí. Esa es mi pregunta. Tengo una sucesión. Con la sucesión base a sub n construyo la sucesión de sumas parciales SK. Ok. SK. Cuando a medida que yo voy sumando y sumando y sumando y sumando, ¿se acerca algún número o no se acerca a uno? Bueno, podemos ver que hay sucesiones base que no se acercan a ningún número. Por ejemplo, voy a volver a los amarillitos de arriba y voy a editar esto y me voy a preguntar qué pasaría si yo tengo el límite de n cuadrado. La sucesión ahora es n cuadrado. Voy a ponerlo ahí, a ver si puedo hacer así. A ver si puedo poner acá. Yo sé, por matemática, que el límite, a ver si lo hice bien, ¿lo ven ahora arriba de todo? Si la sucesión fuera n cuadrado, entonces la sucesión base no tiene límite. Pero hay sucesiones como 1 sobre n cuadrado que sí, tienen límite y tienden a 0. Entonces, me voy a hacer la misma pregunta para este límite. A este límite particular que nos va a interesar para un montón de cosas, a esto lo voy a llamar serie. Entonces, ¿qué es serie? Serie es este rectangulito verde que estoy poniendo acá. A ver, lo vamos a poner ahí, aquí, agrandamos un poco, agrandar, serie. Serie es el límite de una sucesión de sumas parciales. Y para no andar anotando todo esto con tanta cantidad de cosas, lo vamos a anotar reemplazando el símbolo de K por el símbolo de infinito. Entonces, a partir de ahora, vamos a anotar esto así. A ver si lo puedo anotar. Ahí. A ver ahí. A partir de ahora, serie va a ser, lo vamos a anotar en primer lugar con un símbolo de sumatoria, esa letra sigma grande, partiendo de un valor inicial, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, o cualquier valor natural, y arriba de todo ponemos el símbolo infinito. Pregunta, ¿serie es una suma infinita de cosas, de elementos, de números? No, porque nosotros no sabemos hacer sumas infinitas. Pregunta, serie, ¿es el límite de una suma
de una sucesión de sumas parciales? Sí. Es el límite donde la cantidad de sumandos tiende a infinito. ¿Qué quiere decir que tiende a infinito? Significa que yo me voy a fijar si esta suma se acerca a algún valor o no se acerca a ningún valor a medida que yo voy sumando y sumando sin parar nunca términos de la sucesión base. Entonces ahora vamos a utilizar GeoGebra para representar los primeros términos de una sucesión y los primeros términos de una sucesión de sumas parciales. Para ello utilizamos, como hicimos antes, la orden secuencia. ¿Qué es la secuencia? Vamos a ver si lo puedo copiar de otra ventana. A ver, ventana de GeoGebra, ventana, a ver acá. Entonces tenemos nuestra secuencia, vuelvo para acá. Entonces defino mi secuencia A como la secuencia de... Voy a crear un deslizador. Este deslizador me va a decir hasta dónde llego con mi secuencia. Entonces, vamos a llegar hasta 50. A ver, hasta 10. Vamos a poner ahí. Entonces, utilizo este deslizador. Vamos a decir que va de 1 en 1. Y muestro qué aspecto tiene acá, abajo de todo, en color amarillo, la sucesión. ¿Sí? Entonces, el primer término de la sucesión base es 1 sobre 1 cuadrado, 1. El segundo es 1 sobre 2 al cuadrado, 1/4, 0,25. El tercero es 1 sobre 3 al cuadrado, 1/9. Y acá van viendo que se arma la lista de elementos. Cortamos y vamos por el mismo link a volver a esta reunión. ¿Sí? ¿Están todos claros? Corto Sí. y vuelvo por el mismo link a la reunión. Corto. Nos quedamos sin tiempo.